aquí al lugar, hermano, para que no se sienta allá solito. Adelante, 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 donde gusten. Y le tocó lejos de la familia, hermano. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Pues como les comentaba, hermanos, gracias a Dios, ¿verdad? Porque el día de ayer estuvo ministrando nuestro hermano Jordi, su esposa. Damos gracias a Dios. Para nosotros es un gusto, un gozo que ellos estén aquí con nosotros. Estuvieron antes de la pandemia, ahora ya están de regreso y pues esperamos ya tenerlos ahora más seguido, primeramente Dios. Y bueno, hermanos, quisiera que puestos de pie, pues le diésemos la bienvenida a nuestro hermano. Por favor, hermanos, nuestro pastor Jordi Martínez, ¿verdad, hermano? Martínez, ahí están los Martínez, por eso gritó la hermana Brenda. Gracias. Gloria a Dios. Amén, amén. Dios está aquí. Dios es con nosotros. Este es su hogar espiritual. Casa de Dios. Bendito sea, Señor. Estamos en tu presencia y queremos serte agradables. Que tu palabra llegue a cada corazón y sea prosperada conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Cumple en nosotros tu propósito santo, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse, hermano. No sé si, yo creo que sí escuchamos la alabanza. Amén, hermanos. Y una de las constantes en la alabanza es que el Señor es Rey. Él es la autoridad, amén, sobre los cielos, sobre la tierra y debajo de la tierra. Esto tiene que quedar no solamente en una declaración de alabanza, sino también en un estilo de vida. El Señor está sentado en la majestad de las alturas. Cuando el Señor resucitó, dice la palabra que Él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Esto quiere decir que Dios reina sobre aquellos que no lo conocen. ¿Me explico? Él reina sobre aquellos que son sus enemigos y no lo quieren, pero Él reina sobre ellos. Y Él reina sobre aquellos que le han reconocido como Señor y Salvador de sus vidas. Así es que la iglesia se forma y se constituye como un centro de adoración. Pero también la iglesia es un hospital. ¿Por qué? Porque venimos ante Dios sabiendo que es el médico divino, médico de cuerpos y almas. También hay una frase que es importante decirla, porque algunos dicen, no, yo estoy bien sano. Y hay una frase que dice que no hay más enfermo que aquel que no sabe que está enfermo. Y entonces venimos a la casa de Dios sabiendo que Él tiene la medicina para nuestro cuerpo, para nuestra alma y para todo nuestro ser. También venimos porque
La iglesia, cuando se constituye, viene ante el Rey y Señor de todo lo posible y de todo lo imposible. Dios está aquí. Su trono está aquí. Así es que tenemos que saber que existe una forma en que Dios obra como Rey. Cuando la gente no quiere reconocer a Cristo como Rey, lo desconoce, lo ignora, Él sigue teniendo toda autoridad. ¿Sí me explico? Sobre justos e injustos, sobre malos y requete malos. Como dicen allá en Chihuahua, sobre los maleandros. Lo quieras o no lo quieras, Dios es autoridad. Y tarde o temprano, Él aplica 3 leyes. La ley del talión, porque eso lo constituye, dice la palabra en el Antiguo Testamento. Ojo por ojo. Él constituye otra ley que es muy importante, que se llama la ley de causa y efecto. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí me explico? O sea, Dios aplica sus leyes. Ahora, hay una ley que trasciende tanto la ley del talión como la ley de los hombres, porque los hombres también constituyen leyes, ¿cierto? El que la hace, la paga. Y para eso hay un código penal, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué hermosa ley también Dios tiene? La ley de la gracia. Tú vienes aquí con tu pecado y vas a recibir las consecuencias de tu pecado. Y aún las circunstancias en las cuales, los quieras o no, te has visto afectado. Porque todo aquel que comete pecado, víctima es del pecado. Pero la ley de la gracia es que Dios se pone en medio y rompe la ley de causa y efecto. Y hijo de borracho, borracho, hijo de drogadicto, drogadicto. Pero Dios se coloca en medio y cambia la historia de nuestra vida. Vamos a abrir la palabra del Señor en el texto de Marcos, capítulo 5. Y yo quiero que tengan a bien tener esto en su mente. Vamos a ver que Dios reina sobre aquellos que lo quieren o no lo quieren. Él reina sobre sus enemigos y Él reina sobre los que le buscan, porque el que le busca le encuentra. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Cuando tú vienes a Cristo, el Señor dice, todo el que viene a mí no lo desecho. Así está escrito. Y vamos a ver algunos personajes en este contexto de Marcos capítulo 5, donde los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, sitúan este mismo pasaje dentro de la misma narrativa. Amén. Quiere decir que no lo sacan por acá ni lo sacan por acá. No, es una narrativa. Esto pasó y esto pasó. ¿Me explico? Están los acontecimientos. El contexto inmediato anterior, que es Marcos 4 del 35 al 41, nos dice que Jesús calmó la tormenta. Amén. Si usted lo ve ahí, tiene su Biblia ahí, dice que el viento, ¿verdad?, echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Dice el 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Verso 41, dice ahí, ¿quién es este que aún el viento
y el mar le obedecen. Y entonces el pasaje inmediato anterior nos está diciendo que Jesucristo tiene autoridad sobre aquellas acciones que son propias de la naturaleza. Tiembla, Señor tiene poder sobre los temblores. Llueve, el Señor tiene autoridad. ¿Me explico? El contexto inmediato posterior nos dice en el capítulo 6 que la gente dudaba. Dice en el verso 5, 6:5, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas alrededor enseñando. El rey va a actuar, lo quieras o no lo quieras. Pero el rey lo que pide es que si vienes a él, vengas con fe. Porque la fe honra a Dios. La fe es tu bendición. Porque Él nos ha dado la fe. Amén. Dice la palabra de Dios que la fe es un don de Dios. Él nos ha dado la fe. No se importa si tu fe es chiquita, tu fe es grandota. Si tu fe viene ante el rey, Él va a honrar tu fe. Y ahora vamos al capítulo 5. ¿Dónde estamos colocados? Dice en el verso 1, voy a ir un poco rápido, ¿me explico? Solamente para la narrativa, pero ustedes síganme. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿Por qué llega a la región de los Gadarenos? Híjole. Para empezar, no se entiende por qué él llega a esa región de los Gadarenos. Los Gadarenos no eran precisamente un pueblo 100% judío. ¿Sí me explico? Podemos decir que hasta extranjeros eran. Ellos tenían a su cargo muchos trabajos, pero entre ellos dos principales. Se dedicaban a la cría, podríamos decir, cría y muerte y producción de lo que se podía sacar del cerdo. ¿Me explico? Criaban marranitos. Y no cree usted que son lechoncitos. Animalotote, ¿sí? Pero animalotote. Yo me acuerdo mucho que allá en mi tierra, pues uno llega al campo y uno es de ciudad, ¿no? Y uno es más ignorante que para qué les platico, ¿no? Y entonces, yo ahí entendí que para un animal se hace así y para una persona se hace así. ¿Cuántos saben eso? Y nosotros hacíamos, no seas indio, no insultes a los indios, no. Entonces, no era un lechoncito, hermano, un animalote. ¿Me explico? ¿Por qué menciono esto? Porque la primera chamba de los gadarenos era la crianza, muerte y todo lo que se podía sacar del cerdo. En las clases de historia de la iglesia y en las clases de la historia bíblica, mencionamos que Alejandro Magno llegó a Palestina y no había nada para hacer la guerra. No había armas, no construían armas. La madera estaba en Tiro, la madera estaba en Sidón, los barcos estaban en los ¿cómo se llama esto? Bueno, lo que es la franja de Gaza, con los filisteos. Los egipcios tenían carros de guerra, armas de guerra. ¿Qué le podía dar Palestina al conquistador del mundo, Alejandro Magno? Pues lo principal para hacer la guerra. Lo principal para hacer la guerra.
¿Armas? No. ¿Ustedes saben que estamos hablando de ejércitos de miles? ¿Sí se acuerdan de eso? De miles, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 hombres seguían a Alejandro Magno. ¿Y entonces qué era lo principal para hacer la guerra? Y entonces Alejandro Magno llegó con los judíos y les dijeron, oigan, de todos esos marranitos, ¿me pueden dar para comer? Pues, ¿cómo no? Las ovejas, pues era lo que se cree, hasta para el sacrificio y todo. No, hombre, las ovejas que quieras. Entonces, Jesús va a una tierra donde la primera situación es la crianza de los cerdos. Pero además, la tierra de los Gadarenos y parte de Decápolis, que después lo vamos a ver, eran tiraderos de basura. ¿Por qué? Porque la gente iba a tirar basura allá, porque ¿qué comen los cerdos? Los desperdicios. Entonces allá llevaban la basura de Jerusalén, de Jericó, de Galilea, etcétera. Allá, venlos a tirar. Entonces no era un lugar agradable, ni era un lugar propio para ir a predicar el Evangelio. En los tiempos de nuestra juventud, mi esposa y yo, se iba a predicar el Evangelio a los tiraderos de basura. Mi esposa tiene muchos testimonios de eso. De que la gente que se convertía decían, ¡ay! Hoy tenemos carne porque llegó Gigante a tirar la carne de ese día. Y le quitaban lo blanco, usted sabe a qué me estoy refiriendo. La ponían a guisar. Órale, hermanitos, vénganse a hacer un taco. Y mi esposa decía que casi con uno de la garganta decía, ¡ay, santo! Señor, tú dijiste que comiéramos cosas mortíferas. Y mi esposa da testimonio de que nunca les hizo daño. Jesús llega ahí. ¿Por qué llega ahí? Y dice que salió al encuentro, todos lo saben, ¿verdad? De los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo. Todos saben la historia, me voy un poquito más adelante, cómo sufría este hombre, cómo padecía, lo encadenaban, gritaban, estaba en la noche en el campo, etc. Verso 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. La gente que no conoce a Jesús, la gente que es inclusive enemiga de Jesús, está escrito que ante él se doblará toda rodilla. De los que le conocen y no les conocen, lo odian o no lo odian, él es rey y cuando se llegan ante el rey se arrodillan. Y entonces dice que este hombre se arrodilló y dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo de Dios, del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Por qué? ¿Por qué dice que no le atormentara? Porque el rey tiene autoridad para castigar el pecado y para castigar a las huestes de Satanás. Espantos serán, le dice a Satanás, y por siempre dejarás de ser. Ahí está el juicio del diablo, aquí en la palabra de Dios. Y será arrojado al lago de fuego, eternamente y para siempre. Y entonces dice en el verso 10, que era, en el verso 9 dice que era una legión. Dice porque somos muchos. A veces algunos mencionan que las legiones eran de 100 o de 500 o de 1,000 soldados. No importa. Dice en el verso 10, y le rogaba, ¿qué hermanos? Y le rogaba, si los que Jesús va a enjuiciar le ruegan, ¿cuánto más el pueblo de Dios? Solo a Dios se le ruega. Así es que si me estás escuchando, chavito, chavita, no le ruegues a ella, no le ruegues a él.
porque solamente a Dios se le ruega. A ellos y a ellas se les pide. Pero en eso de que andas ahí y le andas rogando y le mandas mensajitos y te dejan en visto y todo, por favor. Dice que estaba allí un hato de cerdos. Y Jesús les dijo, bueno, que entren los demonios a los cerdos. Y dice en el 13, y luego que Jesús les dio permiso, saliendo aquellos espíritus, ¿qué dice? Inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como ¿cuántos? O sea, que una legión eran más de 1000, ¿no es cierto? Y yo no me imagino que eran lechoncitos. Se imagina usted los demasiados animalotes echándose al río, ahí al precipicio, al despeñadero. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad. Pero cuando ellos llegan, verso 15, vienen a Jesús y ven. Me encanta esto. Viene a Jesús y ven. Sobre todo en el texto Receptus y en el texto crítico, sobre todo en el texto también Vaticano. Esta palabra ven es muy marcada. Y que habían atormentado al demonio, sentado, vestido, en su cabal juicio, y tuvieron. Cuando Dios obra en la vida de una persona, solamente el efecto es de dos cosas. O das gloria a Dios o tienes miedo. Porque el poder de Dios es santo. Y la santidad obra temor. ¿Sí me explico? Perdóneme que le diga, pero la santidad da miedo. Porque el temor de Dios es reverente. Si tú estás en santidad, aún tus enemigos van a tenerte cierto temor y cierto miedo. Véanlo aquí. ¿Lo ven? Ven significaba aquí la palabra griega, dan testimonio. ¿Me explico? Cuando tú llegas y ves algo, testificas lo que estás viendo. Ahora, yo quiero que entendamos esto. Este endemoniado que tenía 2000 chamucos, este hombre le pidió algo a Jesucristo. ¿No? ¿Quiénes le pidieron a Jesucristo? O sea, los enemigos. Amén. Sus enemigos le pidieron, ¿sabes qué? Espérate, no. Allá el agujero negro, no es Lecumberri ni allá hoy se me fueron los nombres de los reclusores. Y a eso me dediqué. No nos avientes allá. Pero el hombre no. Y aquí es lo primero que quiero que sepamos. Dios tiene autoridad sobre sus enemigos. Pero Él también conoce la necesidad del hombre cuando queda libre de sus ataduras. Estaba desnudo, lo viste el Señor. Estaba perturbado, le da claridad de pensamiento. Ya no pienso igual, ya mi mente se limpió. Me quitó de ese vicio cochino. Me hizo libre. Pienso diferente, siento diferente. Pero el versículo más triste de la Biblia está en el verso 17. Cuando estos hombres llegaron, los gadarenos, y le dijeron, ahora te rogamos que te vayas de nosotros.
Qué curioso, ¿no es cierto? Los demonios le piden algo y Dios se los concede. El otro no le pide nada y Dios lo hace libre, lo hace cabal, lo sana, amén. Y los otros le dicen, mejor vete. Y digo que es muy triste porque cuando Dios no ve que lo quieren, Él se retira. Él es un caballero. Tú lo llamas y Él está presente. Tú le ruegas y Él se manifiesta. Vean que está el mismo término en el verso 10 que en el verso 17. Los demonios le rogaron. Y los que no tenían demonios también le ruegan y le dicen, vete, vete, vete. ¿Cierto o no es cierto? La misma palabra. Pero ahora chequen ahí, donde dice, verso 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, ¿de qué? Vamos a ver aquí en este contexto la palabra rogar, 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 porque solo a Dios se le ruega. Los demonios rogaron para que, ok, para allá. Los otros le rogaron, Señor, vete, porque aquí nos vas a tronar el negocio. Y el que ha sido sanado le ruega, yo quiero ir contigo, yo quiero estar contigo. No me quiero separar de ti. Y Jesús le dijo, no. Verso 19, no. Antes bien, vete a tu casa, a los tuyos, y cuenta cuán grandes cosas el Señor. Jesucristo es el Señor. Él es Rey. Él es la autoridad. El Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, que significa 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús, el Señor, con él. Dios ya no aceptó a un 13º discípulo, pero Dios formó al primer misionero. El primer misionero fue un exendemoniado. Para que cuando vuelvan a invitar a un misionero aquí a predicar, le digan, ¿cuándo te liberó Jesús? Pero entonces él se regresó a la otra orilla. Vean, Dios siempre va donde hay necesidad. Amén. Dios siempre está atento para satisfacer nuestras necesidades. Mira, no es un error que hayas venido. Dios está aquí. Dios quiere bendecirte. Había un maestro erudito que preparó un estudio para decir que Dios no existía. Y se preparó, porque usted sabe que el necio también se prepara. Y se preparó muy bien. Entonces, esto pasó en Estados Unidos. Y fue a una universidad y le dijo al director, júntame a la gente en el auditorio, porque yo tengo esta enseñanza. Y ya los juntó y a la hora y pico ya los había convencido de que Dios no existía. Pero sabe, el necio siempre comete un error. Y entonces dijo, ¿habrá alguien aquí que me muestre que Dios existe? Y afuera había un hombre de color. No era joven, era grande, ya grande, con una escoba. Pero él era creyente, amén. Él era cristiano.
Y cuando oyó eso, se asomó para ver quién, me explico, quién se levantaba, quién decía, nadie. Y estaba hasta allá atrás. Entonces agarró la escoba, la puso ahí, se agarró el pantalón. Usted sabe que los viejitos ya se lo... Alábalo, alábalo, alábalo. Y agarró y entró desde atrás, viniendo a donde estaba este hombre. Y entre sus ropas iba caminando y sacó una naranja. Y empezó a pelar la naranja. La terminó de pelar y se iba acercando a donde estaba este hombre. Amén. Y usted sabe que la naranja tiene gajitos, ¿no? Y empezó. Y desde acá le empezó a decir al hombre, vieras tú qué rica está esta naranja. Mira, está dulce así, mira. Cuando llegó adelante, el hombre ya estaba bien, ¿me explico? Entonces dijo, a ver, dámela para ver si es tan dulce. Y él le dijo, eso también te dice Dios. ¿Cómo dices tú que Dios no existe si no le has dado una oportunidad? Dale una oportunidad a Dios. Y Él te va a enseñar que Él es Rey, que Él es todopoderoso, que Él hace milagros, maravillas y prodigios. Solo dale la oportunidad. Dice que llegó un hombre, verso 22. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Verso 6 dice que el endemoniado también se arrodilló ante él. Postrarse en la idea bíblica es ponerse pecho tierra. ¿Me explico? Arrodillarse es que pongas una rodilla. Pero postrarse es poner la frente en el piso. Así es que Jairo se puso ahí de pechito. Aquí ya no es de rogar. Aquí ya es una súplica, ¿me explico? Y le dijo, verso 23, le roqué. Oye, ¿te has fijado que ya llevamos como 4? Y le rogaban, y le rogaban, y estos le rogaban, este otro le rogaba, la gente le rogaba. Y ahora llega este principal acá, ¿me explico? Y también ¿le qué? Le ruega. ¿Y le ruega qué? Mucho. Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud que le apretaba. ¿Sabe qué? Dios siempre está dispuesto a bendecirnos, pero a veces no acudimos a él. La culpa no es del médico que te mandó la medicina. La culpa fue tuya por no tomar la medicina. La culpa no es de Dios si tú te pierdes. Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La culpa no es de nosotros, no es de Él, es de nosotros si no lo tomamos. Y hay un pero, bendito Dios por el pero. Dice que era una multitud y le apretaba mucho. Pero una mujer que tenía una gran, y yo lo pongo aquí, una gran necesidad. ¿Desde hacía qué? Oiga, ¿usted puede entender que haya alguien padeciendo tanto tiempo? Y la respuesta es sí. Hay gente enferma físicamente que está padeciendo mucho y que a veces pasan años y sigue padeciendo. El dolor físico hace que desesperemos mentalmente. Amén. Y a veces pruebas al naturista, a veces pruebas tal cosa,
a veces vas con un médico y otro, como dice ahí la historia, que dice así, verso 26, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. ¿Antes bien? No, pues imagínate, allá en mi tierra en Veracruz, ¿no? Que aquel estaba un tipo igual y llegó con un chamán y le dijo, no, pues, y el chamán dijo, no, tú dame una lana, tú dame un dinero y te espero a las 5 de la mañana ahí por las milpas. ¿De veras? Sí. Vas a quedar sano. ¿En serio? Ya llegó a las 5 o 4 de la mañana ahí entre las milpas. Ya le había dado el dinero, ya estaba. Y el otro viendo, oye, va a prender copal, va a agarrar un huevo de esos, me va. No, no veía nada. Y de pronto le dijo, desnúdate. ¿Cómo? Con como veniste al mundo, de un sol. Voltea para allá. Entonces el hombre obedeció. Pues cuando uno tiene necesidad, hijo. Ahí estaba encueradito. Y aquel hombre agarró una rama de pirul. ¿Se conocen las ramas de pirul? Esas que nomás zumban así. Nada más le dio un ramazo. En salva sea la parte. Aquel desnudo corrió y jamás los primos. Y el chamán dijo, está curado. Pero Jesús sana, salva, libera. Porque dice el verso 27, que cuando yo hablar de Jesús, a veces que Jesús es el último remedio de las cosas que no tienen remedio. Pero la realidad es que debe ser el primero al cual tenemos que acudir. Y dice que llegó y vino por detrás, verso 27, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. El manto era la parte, haga usted de cuenta que la parte como del pantaloncillo, podríamos decir así, en agua, estaba en esta parte, a esta altura. ¿Sí me explicó? Pero Jesús se ponía un manto y el manto llegaba hasta abajo. Esto quiere decir que para tocarlo tenía que, ¿qué? Que prácticamente, como hizo Jairo, estar de apechito y caminar así en la tierra para llegar y tocarlo. Amén. Quiero que vean esto, porque muchas veces pensamos que Jesús es como que tiene una varita mágica y concedido. No, papá. Él quiere ver tu disposición. Él quiere ver tu fe. No es que falle Jesús, es que el que fallaste fuiste tú. Porque me sane o no me sane, me escuche o no me escuche, Él es Dios y Él sabrá lo que hace conmigo. No hay nadie que confíe en Jesús, dice la palabra, que sea avergonzado. ¿Cierto? Así lo dice. Y si ahí lo dice, yo lo creo. Ahora, imagínense usted que está el rey sentado en su trono. Amén. Usted sabe que había un estrado, ¿cierto? Quiere decir que para llegar al rey, prácticamente tú le llegabas a la altura de qué. Y si estabas arrodillado, apenas si podías tocar el manto del rey. Y esta mujer hizo todo esto porque tenía fe. Y vamos a ver aquí dos tipos de fe. Y entonces dice
que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Cuando Jesús sana no es un lavado de coco. Tú lo experimentas. ¿Me explico? No es decir, a ver, piensa que estás sanado, piensa que estás sanado, piensa que estás... No inventes, papi. No funciona así. El primero que sabe que Dios te tocó eres tú, papá. Amén. El primero que sabe que algo pasó en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo, eres tú. Esto no es una no es el chamán que le dio un ramazo a este. Es que tú sabes lo que Él ha hecho en ti. Vemos que Jesús se para, le dice, ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos dicen, ay, maestro, ¿cómo dices eso? Es como si entras aquí al suburbano a las 6, 7 de la mañana. Y estás así pegado con él. Ay, Señor, ¿cómo dices eso si te están apretando? Si el pobre de Judas ya está ciscado con la bolsa, porque nada más siente los jalones así y agarra la bolsa de por sí. Ya saben cómo era Judas, ¿no? No, ya se la quería colgar la bolsa hasta en el gañote. Pero ¿a qué se estaba refiriendo Jesús? Se estaba refiriendo que cuando tú llegas a Él, lo sepa o no lo sepa, se lo digas o no se lo digas, Dios ha tenido de ti misericordia. Y si tiene de ti misericordia, el siguiente factor, la siguiente reacción que todos debemos de tener es gratitud. Y entonces Jesús se paró y dijo, no voy a avanzar hasta que no haya gratitud de la persona que me tocó. Y dice que la persona se paró. Y entonces la mujer, verso 33, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino. ¿Y qué pasó? Otro que ruega, otros que se postran y dicen, perdón, ves más, ábremela por favor, papi. A falta de café, papi. Dice, a ver si no me oxido aquí. Gracias. Es que soy de Veracruz. Mi mamá me crió con café. Nunca supe cuál era la leche y cuál era el café, pero de que era uno con café, era con café. Gracias, pero no, mejor aquí porque creo que cada efecto ahí hay que... Y entonces dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Aquí tenemos el segundo milagro de cómo Dios sana. El primero es la conversión con el Gadareno. Amén. Dios sana cambiándote de nuevo. Dios sana haciéndote una nueva criatura. La segunda reacción es la fe de un acto de fe. Yo creo, yo voy con Jesús y yo creo que puede hacer esto, yo creo que puede hacer esto. ¿Y sabes qué? Eso es un acto de fe. No tuviste que ir y rogarle a Jesús, tuviste que ir con Él y decir, Señor, yo creo en ti con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma. Y eso es un acto de fe. Y la Biblia dice en Apocalipsis que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida por un acto de fe. Un acto de fe pone tu nombre en el libro de la vida. Entonces Dios sana con una conversión. Dios sana con con un acto de fe. Pero, ¿qué pasó con Jairo? Dice que mientras aún él hablaba, Jesús hablaba, dice, vinieron a la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto,
¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía o lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, ¿qué dice? Ven conmigo, hijo, ven, ven. Tú tienes una necesidad, Jesús está contigo. Tú dices, Dios ya no puede hacerlo, y Dios camina contigo y te dice, no, no temas, solo cree, solo cree, solo cree. Amén. Gracias, hijo. Gracias. Siéntate. Aquí ya no es un acto de fe. Usted y yo vivimos la vida cristiana. Voy a repetirlo, a lo mejor no sé. Usted y yo vivimos la vida cristiana con una actitud de fe. ¿Sabe qué es actitud? Una forma en la cual tú vives. ¿Qué es esa actitud? Una forma en que tú estás y te relacionas con los otros. Tal vez no hoy, mañana. Tal vez no de esta circunstancia, pero de otra. Y tú vives con una actitud de fe, sabiendo que de una o de otra manera Dios tiene tu vida y Dios puede hacer con ella lo mejor para ti. Pero tienes que vivir con esa actitud de fe. Tal vez no hoy, pero mañana sí. Tal vez más de esta forma, pero tal vez de otra. Pero la actitud es, Dios va a hacer algo, porque Dios es el Dios de los imposibles. Y aunque yo no lo crea, yo ya no puedo dar un paso, ya no puedo más, ya estoy, ya me rendí. Jesús te dice, ven, camina junto a mí. Como decía aquel viejo himno, nada temas, Él me dice, yo camino junto a ti. Sobre mi mano, ven hijo, ven, cualquiera, ven. ¿Sabes cómo se guiaba a un ciego en la época del Señor? Él era el ciego y entonces yo le hacía así. Si había que ir a la derecha, si había que ir a la izquierda, él sentía. Si había que subir, si había que bajar. ¿Ya me entendieron? Gracias, mi hijo. Nada temas, él me dice, yo camino junto a ti. Sobre mi mano, pon la tuya, tu confianza, pon en mí. Esa es la actitud de fe. Y Dios va a hacer milagros en la actitud de fe solamente en lo íntimo. Vea usted el final. Dice que cuando llegó el Señor dijo, para afuera todo mundo. Verso 40, echó fuera a todos. ¿Ve usted el 40? Echó fuera ¿qué? A todos. Tomó al padre, a la madre, ahí estaba la niña, tomó a 3 de sus discípulos y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Porque habrá un día en que los muertos oirán la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores y se levantarán de sus tumbas. Porque el Señor conoce a los que son suyos. Este es mío. Tiene mi sangre. Este es mío. Porque todo aquel que, aunque esté muerto, si cree en mí, vivirá. Eso es una actitud de fe. ¿Qué sucedió? Que la niña caminó, se paró y se espantaron grandemente. ¿Qué habíamos visto? Que los gadarenos se espantaron, ¿cierto? Ay, vete de aquí. Y cuando Jairo y su familia vieron que la niña se levantó, también se espantaron. La gracia de Dios nos debe de asombrar. Somos un pueblo de fe. Somos un pueblo que vive bajo la expectativa
de que nuestro Rey conoce nuestra necesidad. Ven y pruébame. Como el hombre que de la historia, dale una oportunidad a Dios. Permite que Dios cambie tu vida y vas a ver los milagros. Ten un acto de fe. Da un primer paso. No esperes que Dios lo dé. Da un primer paso. Y la tercera que enseña es, Señor, yo ya no tengo fuerzas. Señor, ya no puedo. Y el Señor te dice, yo conozco. Yo sé que te estás rindiendo. Pero lo único que te pido es, ven, camina junto a mí. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Si tú no has conocido a Jesús, dale la oportunidad. Él te puede cambiar. Y cuando Jesús te cambie, vas a ver lo que otros no han visto. Amén. Pásasela a mi esposa, por favor.